Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados por los participantes en este video son manifestaciones personales y no representan a ninguna institución o fe religiosa en particular. Bienvenidos, último episodio de podcast de este trimestre. Pasó volando el tiempo y llegamos a la lección número 13. Nuevamente estamos los cuatro. Fíjense qué padre que logramos estar los cuatro, los 13 episodios. Y avisar, ¿no? El próxima semana estaremos subiendo el primer episodio del nuevo trimestre, que es una lección que habla del libro de Efesios. Entonces, para que puedan conseguir su material, su lección, puedan leerla, estudiar, pensar, analizar y bueno, en la medida de lo posible, si nos escuchan, ojalá que les sea de utilidad para matizar, para construir, para desarrollar sus propias ideas a partir de las que aquí podemos compartir a modo de diálogo nuevamente. Ronald, Jenner, Luis Carlos. Y bueno, Luis Carlos, danos la introducción de qué va esta última lección de este trimestre que nos va a permitir cerrar con broche de oro. Pues bienvenidos a esta lección número 13 de Escuela Sabática para el día 24 de junio 2023. Y el título de esta lección es Encendidos con la gloria de Dios. Encendidos, dice. El texto clave de la semana se encuentra en Apocalipsis 18:1. Dice, después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. El estudio de la semana de esta semana se trata o hace énfasis sobre lo que es la gloria de Dios, y específicamente la gloria de Dios que se revela mediante su pueblo para iluminar al mundo. Y esto puede ser entendido de diferentes formas, pero la forma en la que la lección nos presenta y lo que como los versículos a los que nos lleva a estudiar parece que nos dan una idea bastante clara de qué es la gloria de Dios, qué es iluminar a los demás con la gloria de Dios. Y creo que con eso podemos empezar la discusión de esta semana. Trae otros 2 o 3 pequeños temas, pero me gustaría que iniciáramos hablando un poquito, Jenner, Ronald y Enoch, qué es la gloria de Dios, qué se entiende con esto. Y voy a dar un poquito de contexto ahí. Realmente el gran conflicto entre el bien y el mal, nuevamente, que hemos estudiado durante todo este trimestre, tiene que ver con la reputación y el honor de Dios, donde dice que un ángel rebelde cuestiona si Dios es justo o es injusto. Y que lo que dice es que ¿por qué adoras a Dios? ¿Por qué te exige adoración? ¿Por qué demanda adoración? ¿Qué te da a cambio Él? Y entonces declara, la ley de Dios es arbitraria, te restringe tu libertad y limita tu gozo. ¿Cómo respondemos esas cosas? Entonces, ¿qué les parece si vemos primero qué comentarios tienen acerca de la gloria de Dios y después cómo responder estas cuestiones acerca de la ley de Dios arbitraria, restringe nuestra libertad, limita nuestro gozo? Pues yo quisiera decir dos cosas con respecto a la gloria de Dios. Y son dos versículos que de entrada parecerían contrastantes aquí. Permítanme leerlos, ¿no? Estaba Hebreos, el primero es Hebreos 1:3 y lo voy a leer aquí en la versión Reina Valera. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? Hablando de Jesús.
el resplandor de su gloria. Pareciera que se refiere aquí a un tema de identidad o un tema de características principales, un tema de asocia a la gloria con estas cosas, ¿no? Hay otros versículos que también apoyan a este versículo, pero con el objetivo de que el comentario sea breve. Y el siguiente texto que podría ser contrastante es Juan capítulo 1 versículo 14. Y en español dice así. Igual de Reina Valera, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí me parece que usa el término gloria distinto, como si fuera un asunto relacional o un asunto de conocer a este unigénito del Padre, que habitó entre nosotros y le conocimos y conocimos su gloria. Pues me parece que el común denominador de los dos versículos, aunque se aproximan al concepto diferente, comparten esto de que relacionan el término de la gloria de Dios con la esencia o las características principales, unas conocidas a través de la cotidianeidad de conocer al Mesías en el día a día y otras a través de las características principales de Dios, ¿no? Pero al final del día la esencia. Y creo que es un tema, la gloria de Dios es un tema de conocer su esencia. ¿Cómo nos vamos a acercar a conocer su esencia? Bueno, puede ser que haya varios caminos, puede ser que lleven a lo mismo, ¿no? Esa sería mi aproximación a la gloria de Dios. Fíjense que a lo largo de este trimestre pues se hubieron inclusive tópicos, ¿no?, acerca de la gloria, ¿no?, de Dios y de todo lo que se habló. Me gustó mucho esta parte que está escrita en el día miércoles y lo resume en unas simples palabras: la gloria. Dice, la gloria de Dios es su carácter, dice, ¿no? Dice, la tierra se llenará de la gloria de Dios cuando nosotros estemos llenos del amor de Dios y cuando su amor redentor transforme nuestro carácter. Ese carácter que hoy nos hace pensar en uno mismo, que hoy nos hace pensar solamente la cuestión de la salvación a veces en las cuatro paredes, en lo que hay dentro de una iglesia, y que se nos olvida quién es realmente nuestro prójimo. Creo que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, salió afuera, ¿no? Y salió a buscar a las personas, a preocuparse por los demás, y creo que de esa manera reveló lo que es la gloria, su carácter, y es un mensaje que nos envía a lo largo de este trimestre de cómo preocuparnos por el otro para poder reflejar la gloria de Dios. Y esa sería mi aportación ahorita. Creo que lo que acaba de mencionar Ronald es, o debería de ser, el mensaje central de todo el trimestre. Constantemente en las distintas lecciones, a lo mejor fui un poco crítico de las posturas específicas del autor en ciertos casos, porque a veces creo que algunas posturas, en vez de llevarnos a cuestionar o a pensar en nuestro carácter, en la manera en que la gloria de Dios o el carácter de Dios se manifiesta o no se manifiesta en nuestras vidas, puede ser distraído con esta postura religiosa de decir, bueno, esta postura teológica es la verdad superior a los demás y en eso me escondo o me defiendo para tratar de en algún momento no enfrentarme a la realidad de que lo que realmente Dios está esperando de mí en el tiempo final o en cualquier tipo de tiempo es que como seguidor de Jesús, como seguidor del Mesías, pueda de alguna manera reflejar el carácter de Dios.
Y eso también lo hemos visto en muchas semanas, en varias semanas, no es cosa fácil, ¿no? Nos enfrenta a nosotros mismos, a nuestros propios defectos, a nuestras propias limitaciones, y hay un proceso de una lucha profunda en donde realmente el conflicto cósmico del que a veces creo que la lección trata de llevarlo más allá de nuestro planeta, creo que más bien sucede dentro de nosotros, ¿no? Y en algún momento lo hemos visto. Ojalá, y con esto cierro esta primera participación, que nos quedemos de este trimestre con esto que acaba de mencionar Ronald y que aparecía en una frasecita ahí del día miércoles. La gloria de Dios es su carácter. La tierra se llenará de la gloria de Dios cuando nosotros estemos llenos del amor de Dios y cuando su amor redentor transforme nuestro carácter. Ahí está el queso, ahí está el queso. Muy bien, pues hemos hablado acerca de que la gloria de Dios es de alguna forma, su identidad, su carácter, y específicamente su carácter de amor. Y miren lo que dice Habacuc 2:14, nos dice, pero la tierra se llenará del conocimiento. Ojo, ¿de qué conocimiento? No del conocimiento de las doctrinas, no del conocimiento de las leyes, tal vez. Se dice que se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como el agua cubre el mar. Y a mí esta parte de la gloria de Dios me hizo mucho sentido, porque a veces nos falta mucho en nuestra vida personal estar encendidos de esa gloria de Dios, de verdad reflejarla y de verdad que se muestre en nuestras interacciones cotidianas, porque es ahí a donde va esto. No es un asunto de predicar en un estadio a 100,000 personas acerca de la gloria de Dios. No, la gloria de Dios se revela en la interacción que tienes cada día con la persona menos esperada, con aquel el que no tienes ni en cuenta en que tal vez hay un mensaje para él y tú ni en cuenta de que ese es el propósito de tu encuentro con esa persona. ¿Y qué es cómo puedes hacer para que día a día esa gloria de Dios se revele a través de ti? Dice que el objetivo es que a través de nuestra vida y nuestro testimonio podamos estar encendidos de esta gloria de Dios, como dice la lección. Y yo creo que esa es una de las partes que podemos aprender del estudio de toda esta semestre, de este trimestre, y especialmente del estudio de esta lección, donde termina hablando acerca de que la gloria de Dios no significa otra cosa más que su carácter. Ahora, cuidado con vanagloriarse uno mismo, ¿ok? No es lo mismo tener la gloria de Dios que de alguna forma apoderarse de ella y pensar que la tienes para influir en otros, ¿verdad? No sé si me doy a entender, pero cuidado en querer atribuirse la gloria a ti mismo, pensando en que a través de tus obras y tus buenas intenciones puedes hacer al otro el bien, y entonces tú te ensalzas en eso, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto también, y estar enfocados. Yo creo que en uno de mis apuntes puse por ahí eso, el enfoque, y de hecho fue algo de lo que hablamos creo que en las primeras lecciones. El enfoque en lo importante, enfocarse en lo importante cada día y no enfocarse en tratar de destruir al otro con tus opiniones, sino enfocarte en lo que realmente es importante,
y que tiene un propósito como el propósito que Dios tiene para ti y para tu vida. Ahora, yo los quiero llevar al día lunes también. Hay otro tema ahí que quisiera discutir, conocer la verdad. Hemos visto a través de las lecciones que hay un engaño, que hay una forma en la que las escrituras pueden llegar a presentarse, en que las personas cambian o modifican sutilmente la verdad. Y entonces te puedes encontrar, digamos, perdido. Y entonces la lección también nos anima a conocer la verdad. Y creo que eso es algo que hemos platicado antes, pero vamos con la nueva ronda, Jenner, porque eso sé que tú lo has cuestionado previamente. ¿Cómo podemos llevar a conocer la verdad? Pues es que creo que se conecta mucho con cómo definimos la verdad, ¿no? Eh, por ahí al inicio comenté, podemos encontrar versículos bíblicos que hablan sobre la verdad como la esencia de Dios a través de características principales, pero también versículos que hablan como la gloria de Dios, la gloria de Dios como un conocimiento relacional del Mesías, ¿no? En el día a día. Son aproximaciones diferentes. Entonces creo que la primera pregunta que debemos hacernos es cómo definimos la verdad. Y quisiera compartir otro texto bíblico en ese sentido. Está en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y aquí quisiera subrayar la parte que dice, mirando a cara, descubierta como un espejo. O contemplando, otras versiones dicen contemplando, ¿no? Y este argumento de somos transformados a través de la contemplación, ¿no? O somos transformados a través de, pues sí, del involucramiento relacional con el objeto o la persona o el ser a quien contemplamos. Y esto cambia mucho el enfoque. Sigue siendo el mismo escenario, pero el enfoque cambia. Hace rato, Luis, comentabas cómo le podemos hacer para no vanagloriarnos. ¿Cómo le podemos hacer para no...? Pues creo que la respuesta es sencilla y compleja al mismo tiempo. Cambiar el enfoque. No, no contarnos la historia que nosotros vamos por la vida bendiciendo a otros con la verdad. Porque ¿cómo vamos a evitar vanagloriarnos si nos contamos esa historia de un inicio? Posiblemente nos convenga más contarnos la historia, construir nuestra narrativa desde la perspectiva de voy por la vida buscando construir una relación con la verdad o con la gloria de Dios. Y eso me quita del centro y me pone al lado de todos los demás. Y todos vamos en ese proceso de conociendo, con distintas historias, con distintas experiencias, obviamente con desafíos diferentes, pero todos estamos bajo el mismo objetivo, relacionarnos con la gloria de Dios o relacionarnos con la verdad, como dice Juan capítulo 1, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, la verdad se hizo carne, la verdad es relacional, entonces hace mucho sentido ahí. Yo propondría eso y lo dejaría sobre la mesa. ¿Qué es la verdad? Me parece que la verdad es relacional, la verdad es el Mesías, la verdad para los hebreos es el Mesías, para los griegos es el Cristo, la verdad es Jesús, la verdad es relacional. A la verdad uno no va por la vida bendiciendo a los otros con la verdad, eso es antagónico a lo relacional, uno va por la vida acompañándonos entre nosotros en nuestro proceso de conocer cada vez más la verdad y en el proceso transformándonos al contemplar esta verdad, ¿no? Esa sería la manera como lo alcanzo a ver a la luz de esta semana y puede ser que nos ayude a evitar esto que precisamente que decías, Luis, cómo no van a gloriar, ¿no? Cambiemos el paradigma. Sí, y agregando eso, o sea, sobre lo que comentaba Luis
vanagloriarse, pues generalmente a veces como instituciones decimos, ¿no? O sea, yo tengo la verdad, ¿no? Y generalmente a veces, como en su tiempo, ¿no? La ley mosaica para ellos era la verdad. Hoy muy probablemente las doctrinas y dicen, esta es la verdad. Y malamente, ¿verdad? Utilizamos eso como para señalar, para juzgar, pero a todo eso, pues Jesús sabemos cómo lo resumió, los mandatos, en 2 nada más: amar a Dios en primer lugar y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sí corremos mucho el riesgo, ¿no? Con la cuestión de primero saber qué es la verdad o quién tiene la verdad o de qué se trata en cuestiones doctrinales o de mandatos. Pero creo que el centro de la verdad es el amor y Dios es amor. Y ahí es donde Dios resume en esos 2 mandamientos todo lo que conlleva pues, reflejar su carácter y lo que conlleva a preocuparse por los demás. Oye, no, yo sé que ya sé que estás armando algo, pero yo específicamente a ti, Dios, claro, ya lo dejé con la boca justo para hablar, pero yo específicamente a él, ya después de lo que estás armando, yo te quería preguntar a ti, ¿qué significa que la verdad nos hará libres? Y te lo voy a decir porque no, o sea, eh, eh, pues porque tal vez no me queda claro a mí, no sé a ustedes cómo les queda, pero ¿qué significa eso? ¿Verdad? Antes de llegar al tema de la verdad y cómo de alguna manera nos libera, quiero hacer un señalamiento. Ya saben cómo soy y pues me invitaron, entonces ni modo. Y los señalamientos, créanme que no lo hago en mala fe, lo hago con la única intención de darme cuenta de dónde hay riesgos o hay peligros, que son riesgos y peligros que yo mismo he experimentado y tratar de simplemente decir aguas con algunas cosas. Luis, cuando planteaste este tema y que se me hace muy interesante, mencionaste que a veces hay engaños que son sutiles, ¿no? Y esos son los más peligrosos. Y concretamente me voy a atrever a proponer que lo que aparece el lunes 19 de junio de la lección número 13 es un engaño sutil. ¿Por qué? Porque orientan la verdad a un lugar muy diferente al que nos plantea Jenner y que de hecho coincido con lo que plantea Jenner. Bueno, no muy diferente, pero sutilmente diferente. Y quiero apoyarme en la misma Biblia y en los mismos textos que están planteados en la lección para señalar en dónde está ese, en mi opinión, engaño sutil, pero que puede llegar a ser muy peligroso. Plantean 3 textos en Juan que nos orientan para hacer este acercamiento respecto al conocimiento de la verdad. Y me gustaría que los revisemos juntos y que veamos en dónde es que a veces de manera muy sutil nos pueden engañar o podemos ser engañados respecto a lo que se está tratando de transmitir. Fíjense. El primer texto dice: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En este texto, de alguna manera, lo que nos están planteando es que Jesús está a través de sus enseñanzas planteando una propuesta de verdad, por así decirlo, una propuesta de mostrar el carácter de Dios, una propuesta en donde de alguna manera en sus enseñanzas podemos validar o no validar el hecho de que es un enviado de Dios, por así decirlo. Segundo texto, Juan 8:32. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, atención, a las palabras de Jesús, no dice si se mantienen fieles a la Torá, no dice si se mantienen fieles al Tanaj, que era la Biblia de aquel momento y que sigue siendo nuestra Biblia en el Antiguo Testamento. Dice, no, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahorita regreso a tu pregunta, Gena, respecto a eso. Pero quiero llegar al tercer texto, porque en el tercer texto es donde creo que aparece la base de
el engaño que se está planteando en esta lección específica de la parte del lunes. Dice específicamente, nos plantea el texto de Juan 17:17. Es un texto que he escuchado muchísimas veces en el adventismo, en el contexto que voy a plantear. Y fíjense lo que dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y la interpretación adventista, que todos estoy seguro que coincidimos, que sabemos que se genera para este texto, es que cuando dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, al hablar de tu palabra se está refiriendo a la Biblia. De hecho, todo lo que nos está planteando el texto de aquí, de la lección del día lunes, es llegar a esa parte en donde dice se encuentra en su palabra. Fíjense, lo voy a leer, el primer parrafito dice: el llamado final de Dios a su pueblo es que huya de los errores de Babilonia y que ande la luz de la verdad eterna que se encuentra en su palabra. Referencia directa a este texto que les acabo de plantear de Juan 17:17. Y luego fíjense lo que dice: la clave de todo es la Biblia. Esto es un engaño sutil. ¿Por qué? Porque Jesús no está hablando de la Biblia en ese momento. Y no me estoy inventando esto, lo dice el mismo texto. Juan 17, si se regresan unos versículos para atrás y llegan al versículo número 7 y 8, Juan 17, 7 y 8, en la misma narrativa de lo que Jesús está diciendo y hablando de sus discípulos, dice lo siguiente: ahora saben que todo lo que me has dado, es decir, Jesús está orando a Dios y le está haciendo referencia respecto a sus discípulos. Es decir, por la relación que Jesús construyó con sus discípulos, dice: ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Y fíjense lo que dice el versículo 8: porque les he entregado las palabras que me diste. A ver, Jesús se dedicó a recitar el Tanaj o la Torá a sus discípulos. No, eran las mismas palabras de Jesús a las que se está refiriendo respecto a la palabra de Dios que simbolizan la verdad. Es decir, son las palabras de Jesús, no es la Biblia como un todo, no es el Tanaj. ¿Por qué? Porque la Biblia como un todo, sus 66 libros o 70 y tantos en las versiones católicas, exponen un cúmulo de autores, de tiempos, de contextos que se prestan para una confusión enorme, que se prestan para que existan miles de religiones cristianas encontrando su propia versión de verdad, defendiendo su propia versión de verdad, construyendo su propia versión de los eventos finales. En algún momento en la lección plantea que entre la Biblia y la profetisa que tiene el adventismo, entonces sabemos cuál es la verdad. Pero es lo mismo que hacen también los mormones y los apostólicos, empiezan a decir, bueno, entre la Biblia y mi profeta o mi iluminado tenemos la verdad, ¿no? Cuando lo que está diciendo Jesús en Juan 17:17 no es eso. Son las palabras que nosotros podemos encontrar específicamente en los evangelios y que, créanme, las palabras de Jesús no se prestan a interpretación teológica o complicación teológica. Son muy sencillas y, como Ronald lo ha dicho muchas veces, se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando llegaban a plantearle complicaciones teológicas, Jesús terminaba empujando a las historias y a decir: oye, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Oye, el prójimo es esa persona que más allá de sus responsabilidades religiosas, más allá de su linaje o de su pureza religiosa, el prójimo es aquel que pues se tendió al piso y se cargó al hombro a la persona que estaba lastimada, que pagó los servicios médicos que esta persona necesitaba, y ese es el prójimo. Es una teología muy sencilla que se resume en el amor y que se resume esa teología en una relación que nosotros podemos tener con el Mesías, y me refiero con el Mesías con las palabras, con lo que el Mesías nos enseñó a través de lo que podemos encontrar en los evangelios, a través de lo que podemos encontrar en el simbolismo de su entrega, de entregar su vida por el otro, y que podemos encontrar de alguna manera en esa relación que también por ahí mismo, en esa misma oración que es la previa a que empiece todo el tema del fin de semana en donde lo crucifican, en donde establece a sus discípulos el hecho de decir: hay un Espíritu Santo que yo les voy a dejar. No les dice en algunos años va a haber un grupo de personas que van a conjugar un cúmulo de libros en donde va a haber una Biblia y entonces esa es la verdad. No,
la palabra de Dios a través de Jesús en su vida y en lo que nos planteó, esa es de alguna manera la verdad, y es una verdad relacional. De hecho, en la manera en que lo plasma en Juan 17 es súper bonito, porque lo habla en el contexto de la relación que él construyó con sus discípulos. La manera en que nosotros tenemos de encontrarnos con la verdad para poder desarrollar el carácter de Dios que va a mostrar la gloria de Dios en esta tierra tiene que ver con lo relacional. Y de hecho, por favor, les invito a todos a que, si escuchan este episodio, lean completo Juan 17. Y el gran llamado de Jesús a la hora de estar hablando con su Padre es decirle: ojalá que puedan ser uno, como tú y yo somos uno, y entonces el mundo va a saber que tú me enviaste. Y a veces cuando entramos en estos conflictos teológicos, en estas posturas de yo tengo la verdad y tú no, lo último que estamos haciendo es tratar de generar ese encuentro que aparece literalmente en Juan 17 como un objetivo. Que los cristianos en algún momento podamos tener un encuentro, que podamos generar una unidad. Y esto no significa una unidad doctrinal, no significa una unidad teológica. A ver, no se confundan. Aquí no estoy diciendo que en algún momento tiene que haber un ecumenismo en donde todos creemos lo mismo. Tiene que ver con una unidad en diferencia. Porque los 12 discípulos de Jesús eran profundamente diferentes y sin embargo se encontraban a través de Jesús. Ojalá que en algún momento podamos encontrar, vivir esa verdad que Jesús vivió con sus discípulos y a la cual pidió en esa noche previo a su arresto y juicio y crucifixión, que sus discípulos y que los que iban a venir después de él podamos encontrar esa unidad, repito, no doctrinal, una unidad en donde podamos a través de Cristo amarnos, respetarnos, cuidarnos, y que de esa manera podamos reflejar el carácter de Dios, y que de esa manera la tierra se llene de la gloria de Dios a través de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestras acciones. Y esto es profundamente complejo, pero es una responsabilidad y es un privilegio que todos los cristianos, o quienes asumimos o creemos ser cristianos, tenemos en las manos. Repito, por favor, cuando escuchen un sermón, cuando lean algo en una lección, dense la tarea de no solo agarrar el versículo que te dice que leas, sino lee el contexto, al menos la historia, el pedacito en donde está metido ese texto. Y a partir de ahí trata de entender qué es lo que te están planteando para evitar precisamente estos engaños sutiles, en donde a veces sacan un texto de contexto y lo acomodan para tratar de plantear la defensa doctrinal que se quiera defender. A ver, no estoy diciendo que la iglesia adventista es la única que lo hace, o sea, todas las religiones terminan haciendo esto, y esto es profundamente peligroso, y al final acá los seres humanos en lo individual somos los responsables de tratar de estudiar, de buscar, de pedir al Espíritu Santo que nos guíe a tener una relación con Dios, una relación con los seres humanos que nos permita no entrar en estos debates o en estas discusiones teológicas o doctrinales, sino realmente centrarnos en lo que es importante, que es el desarrollo de nuestro carácter, y que ese desarrollo de carácter no sucede por estar leyendo la Biblia, perdón que lo diga, pero tú te puedes leer la Biblia toda la vida, cada año, 2, 3 veces, y seguir siendo una persona que no refleja el carácter de Dios. Y sin embargo, de hecho, si no me recuerdo, aparece en Proverbios, ¿no? Que dice que nuestro carácter se roza en nuestras relaciones humanas. En nuestras relaciones humanas y en nuestra relación con Dios es donde se va forjando el carácter que en algún momento refleja el carácter de Dios o lo niega. Ojalá que nos tomemos de esta lección, independientemente si regresa Cristo mañana, en 10 años o en 50,000, la tarea de procurar a través de nuestras relaciones, sea con Dios, sea con nuestro prójimo, y a través del ejemplo que nos dio Jesús, a través de lo que tenemos registrado en los evangelios, pero sobre todo del simbolismo de la entrega que él generó de su vida, en donde renunció a su propia vida por los demás, poder ir transformando nuestro carácter hasta que realmente sea representativo del carácter de Dios, y que podamos llamarnos cristianos, no en el sentido de ser perfectos, pero sí en el sentido de apuntar a ese horizonte, a ese ideal de tener un carácter similar al de Dios, que lo podemos ver reflejado en la vida de Cristo. Sí, creo que
finalmente eh, Jesús es la verdad y nuestro objetivo debería ser apuntar a ver la vida de Jesús y especialmente el sacrificio de amor que hizo por nosotros, por el cual somos, o ese sacrificio que hizo, un sacrificio de amor abnegado, ¿verdad? Sin que lo merezcamos y que por lo tanto nos libra de todo el mal. Yo quisiera llevarlos también a 2 de Timoteo 3. Este capítulo de la Biblia también habla un poco acerca del libro, de lo que es la Biblia. Déjenme parafrasear algunos versículos, ¿verdad? Empieza hablando, dice, ahora bien, ten en cuenta que los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y habla de personas egoístas, avaristas, arrogantes, blasfemos, desobedientes, traicioneros, impetuosos, vanidosos. Dice que aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción, algo de lo que Enoch también estaba comentando. Dice, con esta gente ni te metas. Decía esto Pablo a Timoteo. Más adelante en el versículo 10 dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Y un poco más adelante exhorta, dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo que estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Dice, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces habla de las Sagradas Escrituras como un medio que puede darnos sabiduría. Y después el versículo 16 y 17, que son los más conocidos, termina diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. No una parte, no el Nuevo, no el Antiguo, no solamente ciertas palabras, dice toda la Escritura es inspirada por Dios, útil. Dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Dice que a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Luis, nada más un comentario. ¿Sabes en qué momento se escribió ese texto? ¿Y sabes cuál era toda la escritura de ese texto? Porque en ese momento no había Biblia. Sí, ese texto fue escrito después de que Jesús murió, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué había de Biblia en ese momento? Era la Torá. Y la Biblia fue escrito después. Ahora, ajá, la Biblia, vamos a decir ahora que la Biblia fue un compendio de libros, ajá, hecho por la Iglesia Católica. Aún así, digamos que no puedes, tienes que darle la facultad de pensar de que ese compendio, hecho por quien sea, es más, puede haber hecho por Pilato o puede haber sido hecho por el que quieras, fue hecho con un propósito y fue hecho por medio de alguien en el que tenía el control de qué era lo que debería de aparecer en ese compendio. Entonces esa es la forma en la que yo lo veo. Yo tengo la fe de que ese compendio no fue hecho arbitrariamente por la decisión de 2 o 3 personas en una época específica con un propósito humano, sino que ese compendio fue hecho por el control y la guía de Dios. Eso es lo que y bueno, sí, podrías decir, no, es que ese compendio fue hecho por los romanos o Constantino en cierto momento para unir a la iglesia, para tener una guía, y entonces vuelves a Babilonia, ¿no? A ver, yo leo mi Biblia regularmente, no estoy diciendo que sea un libro malo, ni mucho menos. Lo único es tengamos cuidado
tengamos cuidado, porque ese argumento que me estás dando, Luis, es el mismo argumento que puede dar cualquier persona de cualquier religión, cristiana o no cristiana. Y más allá, o sea, a mí me sorprende en el adventismo esta defensa de la Biblia, cuando toda la lección que hemos estado viendo este trimestre, de alguna manera gira alrededor de decir, aguas, la iglesia romana es la bestia y está dirigida por el enemigo de Dios para confundirnos. Pero estoy en la Biblia, el libro que nos organizó y que nos ordenó la iglesia romana. Y bueno, hay que tener fe de que pues, Dios dio a la iglesia romana para darnos ese libro, ¿no? A ver, repito. Acá el tema es que si nos enganchamos en esa discusión, o si nos enganchamos en el tema de si la Biblia o no la Biblia, o qué partes de la Biblia sí o qué partes de la Biblia no, lo único que vamos a encontrar es confusión. Queremos limpiar esa confusión, vamos a los evangelios, al registro que existe de la vida de Jesús, y vamos a tratar de vivir lo más cercano que podamos al ejemplo que nos dio Jesús. Y creo yo en lo particular, que eso nos va a limpiar la confusión y estos conflictos en los que podamos entrar, y que créanme que existen. O sea, basta con que le rasques un poquito para darte cuenta que incluso dentro de la iglesia adventista no se ponen de acuerdo respecto a ciertos puntos que a la hora de profundizar los temas cambian todo. Es decir, nosotros, en la medida que no somos expertos teólogos, que estamos en la profundidad de las cosas, vemos las cosas pues relativamente sencillas. Yo ya les he mostrado en esta lección que basta que le rascamos un tantito para encontrar los huecos, pero relativamente sencilla. Es un texto acá que nos presenta una teología más o menos que cuadra, de naipes. Detrás de estos temas, a la hora de profundizar, a la hora de tratar de encontrar el fondo de las cosas que sostienen todo lo que se ha planteado aquí, los mismos teólogos adventistas no se ponen de acuerdo. ¿Esto es malo? No es malo. Habla simplemente del tema de que la doctrina, que las construcciones teológicas son humanas. Oye, no, es que encontramos en la Biblia textos que son, que defienden la esclavitud, las múltiples mujeres para un solo hombre, las violaciones, el asesinato. O sea, de repente Dios pone en los mandamientos que no hay que matar, pero de repente le dice al pueblo, textualmente usted puede encontrar en la Biblia indicaciones directas de Dios a determinados líderes militares de decir, vayan a ese pueblo y arrasen con todo. A ver, ¿cómo entender a un Dios así? A ver, tenemos que hacer una pausa y entender que lo que encontramos en la Biblia fue escrito por hombres, que las interpretaciones que generamos los adventistas, los apostólicos, demás, son escritos por hombres, y que nuestro descanso, que nuestra conexión, que nuestra seguridad no puede descansar en una interpretación teológica del texto, sino que tiene que descansar en la relación que tenemos con la trascendencia, que tiene que descansar en la manera en que nosotros nos relacionamos, influidos por el Espíritu Santo, por la trascendencia, y en eso ir encontrando una manera de vivir la verdad, de vivirla. Cognitivamente nosotros no tenemos acceso a la verdad. Y con esto no estoy juzgando a los escritores bíblicos, ni a quienes hacen teología adventista de cualquier religión. Lo que estoy haciendo es que, pues, como humanos hacemos lo que podemos, pero Dios está muy por encima de eso. Y mi vida en algún momento tiene que reflejar eso. Mi vida no puede estar construida en la parte de la lección del martes. Hay un momento en donde te cuestionan, ¿no? ¿Cuál es la autoridad que estamos siguiendo? Y en algún momento yo hago el cuestionamiento a quienes están escuchando esto, que yo sé que la mayoría son adventistas, es ¿hasta qué punto estás viviendo bajo la autoridad de la iglesia adventista y de su interpretación de la Biblia? Repito, no estoy diciendo que la iglesia adventista sea mala, le tengo mucho cariño, mucho de lo que sé, de las bases que tengo espirituales, las encontré ahí. Me imagino que probablemente en algún momento, si llego a tener familia, regresaré a alguna religión, porque la estructura de la religión tiene cosas muy positivas por dar. Simplemente digo, tengamos cuidado, porque mucho de lo que se habló acá de Apocalipsis es de los riesgos que existen, de la confusión, de la probabilidad de engaños sutiles. Aguas con lo que pensamos, con lo que creemos.
en dónde depositamos nuestra fe, en dónde depositamos nuestra confianza. Si es en una interpretación teológica, creo que estamos en un riesgo muy alto. Si en algún momento es en la transformación de nuestro carácter, en busca de que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, para que eso se muestre en el mundo, para que de alguna manera podamos encontrar la unidad de indiferencia, para que en algún momento nos podamos amar como Jesús nos amó, o al menos acercarnos a ese horizonte o dirigirnos a ese horizonte, entonces creo que estamos en un puerto mucho más seguro, porque el día de mañana, repito, yo no creo que sea así, pero si llegara a suceder eventos finales como los dice el adventismo o los pentecosteses o los apostólicos o los mormones, como sea, pero llegaran a suceder eventos finales en donde va a haber una situación de este tipo, perdón, pero meto las manos al fuego, porque la decisión de estar en el lado correcto o en el incorrecto no va a venir por una postura teológica, va a venir por un carácter, va a venir por una identificación con el amor de Dios, va a venir por una influencia del Espíritu Santo. En eso tenemos que preocuparnos. Si nos ganchamos con el tema de una interpretación teológica, ¿y qué pasa si tenemos la equivocada? ¿Qué pasa? ¿A quién le vamos a echar la culpa el día de mañana? Cuando nuestra fe o nuestra cuestión teológica o doctrinal nos lleve a cometer barbaries, como en algún momento el cristianismo sostuvo el nazismo. ¿A quién le echamos la culpa? Ah, pues es que en la iglesia me dijeron. No, 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 no. O sea, el carácter de Dios no es ese. El carácter de Dios y el carácter que Jesús aquí mostró fue de decir, a ver, existe una institución religiosa, cumple con una función. En ningún momento Jesús le dijo, dejen de tener respeto por la religión judía ni nada. No, no, no. No, aquí yo no estoy diciendo que hay que perderle el respeto a ninguna religión, a ninguna. Pero aquí Jesús vino a decir, yo tengo una relación con Dios que me permite escuchar de alguna manera o transmitir la palabra de Dios o vivir la palabra de Dios. Oye, ya me voy. Nos dijo a todos los que nos quedamos, les dejo al Espíritu Santo. Vamos en busca de eso, vamos en busca de tratar de desarrollar ese carácter, vamos en busca de tener una reforma continua de nuestras propias vidas, que no es fácil, que no es sencillo, que a veces requiere gente que sabe más que nosotros respecto a nuestra salud mental, espiritual. Vamos en busca de eso, no en un sentido teológico, sino en un sentido relacional, en un sentido experimental, en un sentido de, en algún momento, no comparar mi vida con una teología, sino comparar mi vida con la manera en que Jesús experimentó la suya. Y ese que sea nuestro termómetro en busca de construir o desarrollar un carácter cada vez más cercano al de Dios. Henry, Ronald, si quieren comentar algo, pero yo lo que veo en Enoch es enviándonos a llevar a la guía, a que nuestra guía sea Jesús o a Cristo como el centro, ¿correcto? Sí. Bueno, Ronald, Henry. Pues yo creo que este trimestre ha sido un trimestre interesante, desafiante. Ha sido un trimestre que si me pidieran que resumiera, yo me quedo con el desafío de conocer la verdad y esa verdad es el Mesías, ¿no? Y el Mesías se lo conoce de manera relacional. Y yo me lo llevo, y lo comparto no hacia los demás, es algo que yo me llevo para mí, ¿no? ¿Cómo puede ser que llevo toda una vida en una iglesia? Nací en la iglesia, y sigo batallando con rasgos de carácter no necesariamente virtuosos, ¿no? Seguramente la estrategia puede haber una estrategia un poco más efectiva. Y este tema de lo relacional me parece que hace mucho sentido. Y es la invitación del Mesías a tomarnos de su mano y a conocerlo en nuestra camino de vida. Voy a usar una palabra que acabo de aprender recientemente, en nuestra historicidad. Qué elegancia la de Francia, ¿no? Pero el Mesías
el Mesías me parece tan interesante y o sea, para mí eso es otra muestra de la divinidad o de las características que nos sobrepasan, la capacidad que tiene la divinidad de hacernos sentido en nuestro contexto histórico personal. Eso me parece una característica divina, porque todos tenemos caminos muy distintos, ¿no? Y en ese proceso, ¿cómo nos puede ir transformando? Pero eso es contraintuitivo, es antinatural a nosotros. Entonces, todos los días levantarnos, respirar profundo y si estamos en el hábito de la oración o si pedir a Dios, ¿sabes qué? Caminemos juntos hoy. Capaz ayer no estuvo tan, no nos fue tan bien, pero ya, vamos hoy, ¿no? Yo me quedo con eso, la invitación de caminar y la invitación de transmitir la esencia divina uh, y compartirla. No me llevo la invitación de ir repartiendo la verdad, no lo veo así, más bien aceptar la invitación a caminar con la divinidad. Muy bien. Pues yo me quedo con este trimestre, pues como bien comenta Gene, fue desafiante, ¿verdad? Desde muchos aspectos que no sabíamos ni cómo le íbamos a tomar con cuestiones de fechas, narrativas, profecías, pero el aterrizaje fue muy bueno. O sea, realmente creo que en algo que concordamos que de este trimestre, pues la esencia del Evangelio eterno pues es el amor, ¿no? Lo relacional, como dice Jenner, en lo personal lo puedo ver el relacionamiento con Dios como en su palabra lo dice, cuando a uno de mis pequeños lo hiciste, es como a mí lo hiciste, o sea, es una invitación al relacionamiento con el prójimo y al hacerlo es un relacionamiento con Dios. Entonces, eso me llevó a ese trimestre que fue muy bueno y fue muy bueno compartir estas ideas. Muy bien, sí, en Apocalipsis hay muchos simbolismos, ¿no? Todo el trimestre estuvimos viendo los simbolismos del Apocalipsis, bestias y cosas raras. Eh, y también hay un último simbolismo que nos presenta la lección el último día del estudio, que es el Cordero. El Cordero es una palabra que aparece múltiples veces en el libro de Apocalipsis, muchas veces de hecho, y nos cita la lección un montón de lugares en el Apocalipsis donde aparece la palabra Cordero, refiriéndose al Cordero como Jesucristo. De hecho, el primer versículo del Apocalipsis nos dice que el libro de las Revelaciones, o el libro de Apocalipsis, es un libro de la revelación de Jesucristo. Y no solamente de Jesucristo, sino de un cordero muerto en la cruz que hizo un sacrificio. Y yo no sé de ustedes, pero es como que una historia que inspira, ¿no? No sé si han visto las películas múltiples donde siempre hay un héroe y cuando ese héroe muere es como que lo máximo, ¿no? Es como ya no hay más que pueda hacer por la humanidad, ¿verdad? Dio su vida. O sea, hay muchas, digamos, paralelismos de esta historia en muchos cuentos e historias convencionales, ¿no? Como una muestra última del amor o de lo que alguien puede hacer. Entonces, recordemos a Jesucristo como el centro del mensaje, como Jesucristo como el dador de amor. Y con una frase que viene aquí al final que dice que el amor revelado por el Cordero en la cruz transforme la manera de tratarnos entre nosotros y nos impulse eso a cuidar del mundo también. Eso viene en un libro que se llama El conflicto cósmico, ¿verdad? El cierre del conflicto cósmico y el rol o el papel de los tres ángeles o el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Entonces me quedo con esa parte acerca de transformarnos a través del amor revelado por Cristo y que eso nos ayude a cuidarnos
o a tratarnos entre nosotros y a cuidar del mundo que nos rodea y no a destruirnos entre nosotros. Yo solo quiero leer un versículo y con eso ya mutearme para siempre, jamás. 2 Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Que el amor de Cristo nos constriña, que nos transforme, que nos cambie, que nos haga mejores médicos, que nos haga mejores padres, que nos haga mejores amigos, que nos haga mejores compañeros de trabajo, aunque no estemos de acuerdo con lo que hacen nosotros o los otros no estén de acuerdo con lo que hacemos, que el amor de Cristo nos constriñe y nos dé sabiduría al tal punto que sepamos cómo lidiar todas esas distintas dimensiones de nuestra existencia. Muy bien, pues espero que no estén asustados con nosotros después de estos comentarios. Nuestro amigo Enoch es a todo dar. Salimos a caminar frecuentemente y disfrutar de la naturaleza, y pronto espero que hagamos una excursión a los Himalayas, que ya se nos ha aplazado durante algunos meses. Pero nos vemos para el estudio de la siguiente lección de Efesios la siguiente semana. Increíble que hayamos logrado coordinar 13 veces juntos. Espero que sean otros 13. Ojalá se pueda. Es muy difícil, la verdad. Pero pues es interesante y esperamos hacerlo un poquito más, ¿no? Nos vemos. Un saludo. Nos vemos. Luego.